Lo que ha estallado hoy en la agenda política no es una polémica más, ni un cruce de declaraciones destinado a consumirse en redes sociales. Es un choque frontal entre poder, ciudadanía y verdad, con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en el centro de una tormenta que ya no controla. El estallido se produce tras la votación en la que PP y Vox votaron contra la subida de las pensiones. Una decisión que no solo ha tenido consecuencias parlamentarias, sino consecuencias humanas. Y hoy, por primera vez, una de esas consecuencias ha hablado con nombre y apellidos. Se llama Feli Velázquez. Es la pensionista que gritó vergüenza al Partido Popular en el Congreso. La misma a la que hoy Javier Ruiz ha entrevistado en Mañaneros 360. Y lo que ha contado no deja margen a la ambigüedad. Velázquez ha denunciado en directo que diputados del PP y de Vox se rieron de ella tras votar contra la subida de las pensiones. Risas. Burlas. Desprecio. No contra un partido rival, sino contra una pensionista que defendía su derecho a vivir con dignidad. Según su testimonio, no fue un gesto aislado, sino una actitud que revela hasta qué punto se ha roto la conexión entre determinados representantes políticos y la realidad social. La escena ha sido devastadora para el relato del Partido Popular. Porque mientras Feijóo intenta justificar el voto negativo con argumentarios técnicos, la realidad se le ha colado por la puerta de atrás, una pensionista humillada por quienes dicen representar a la ciudadanía. En ese mismo espacio informativo, Yolanda Díaz ha ido un paso más allá. Sin rodeos, ha sentenciado que Alberto Núñez Feijóo no llegará a la Moncloa. Una frase que se ha viralizado en cuestión de minutos y que, más allá del tono, conecta con una percepción creciente. El liderazgo de Feijóo aparece desbordado, errático y desconectado de las consecuencias reales de sus decisiones. Pero el golpe no termina ahí. Javier Ruiz ha desmontado uno a uno los bulos difundidos por Feijóo para justificar el voto contra las pensiones. Según el análisis ofrecido, las cifras no cuadran, los argumentos no se sostienen y las explicaciones cambian según el día y el micrófono. Una estrategia que, lejos de aclarar, agrava la sensación de improvisación y engaño. En paralelo, vuelve a aparecer otro nombre clave, Juan Bravo. Sus declaraciones sobre el impacto económico de la subida de las pensiones han sido señaladas como bulo por distintos analistas, que cuestionan tanto los datos como las conclusiones que intenta imponer el Partido Popular. Todo ocurre en un mismo marco temporal, y nada es casual. El voto contra las pensiones, la risa hacia una pensionista, los bulos económicos y la falta de una explicación coherente componen un mismo retrato, un partido en jaque, incapaz de sostener su discurso cuando la realidad se presenta en forma de testimonio humano. Hoy no estamos ante una discusión ideológica abstracta. Estamos ante una colisión directa entre decisiones políticas y vidas reales. Y cuando esa colisión se produce en directo, con nombres, rostros y palabras imposibles de borrar, el impacto ya no es reversible. Aquí no se discute solo si Feijóo acertó o se equivocó. Se discute qué tipo de política representa y a quién está dispuesto a dejar atrás para sostener su estrategia. Y eso, hoy, ha quedado expuesto como nunca antes. La secuencia de los hechos arranca tras la votación en el Congreso de los Diputados en la que PP y Vox votan en contra de la subida de las pensiones, provocando una reacción social inmediata. Lo que inicialmente parecía una votación más dentro de la confrontación parlamentaria se transforma en un caso de alto impacto político cuando una pensionista, desde la tribuna, grita vergüenza a los diputados del Partido Popular. Esa imagen recorre el país en cuestión de minutos. Horas después, el foco informativo se desplaza al programa Mañaneros 360. Allí, Javier Ruiz entrevista a Feli Velázquez, la mujer que protagonizó ese momento en el Congreso. Su testimonio aporta un elemento nuevo y especialmente grave. Según relata en directo, diputados del PP y de Vox se rieron de ella tras la votación, una actitud que describe como humillante y reveladora del desprecio con el que, a su juicio, se trató a quienes defendían la subida de las pensiones. Velázquez explica que su intervención no fue impulsiva, sino fruto de la indignación acumulada al ver cómo se votaba contra una medida que afecta directamente a su pensión y a la de millones de personas. Según su relato, el gesto de burla por parte de algunos diputados fue lo que confirmó que no se trataba solo de una discrepancia política, sino de una falta de respeto institucional. En ese mismo espacio informativo comparece Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no se limita a criticar el voto negativo, sino que cuestiona directamente el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
Su frase, «Feijóo no llegará a la Moncloa», se viraliza rápidamente, interpretada por analistas como una combinación de diagnóstico político y respuesta al clima social generado tras la votación. Durante la entrevista, Javier Ruiz dedica buena parte del análisis a desmontar los argumentos económicos utilizados por el Partido Popular para justificar su posición. Según explica, las cifras difundidas por Feijóo no se corresponden con los datos oficiales y presentan inconsistencias que ya habían sido señaladas por expertos en economía pública. Ruiz subraya que la subida de las pensiones estaba plenamente financiada y que el impacto presupuestario había sido sobredimensionado de forma interesada. En este contexto aparece otro nombre relevante, Juan Bravo. Sus declaraciones sobre el supuesto coste insostenible de la revalorización de las pensiones son señaladas por analistas como un bulo, al no ajustarse a las previsiones reales ni a los informes económicos disponibles. Según especialistas citados en el programa, este tipo de afirmaciones contribuyen a generar alarma social sin base técnica suficiente. La concatenación de estos hechos, la votación, el grito en el Congreso, el testimonio de la pensionista, la entrevista a Yolanda Díaz y el desmontaje de los argumentos económicos, configura un escenario de jaque político para el Partido Popular. Lejos de cerrar la polémica, cada intento de explicación abre nuevas grietas en el relato de Feijóo y refuerza la percepción de que el partido no ha calibrado el impacto social de su decisión. Así, la exposición de los hechos muestra una evolución clara. De una votación parlamentaria se pasa a una crisis de credibilidad, alimentada por testimonios directos, análisis económicos y una reacción social que ya no se limita a la indignación puntual, sino que cuestiona el fondo de la estrategia política del PP. El testimonio de Feli Velázquez introduce un elemento que cambia por completo el marco del debate. Ya no estamos solo ante una discrepancia ideológica sobre política económica, sino ante una ruptura ética entre representantes políticos y ciudadanía. Cuando una pensionista denuncia que diputados del PP y de Vox se rieron tras votar contra la subida de las pensiones, el problema deja de ser técnico y pasa a ser moral y democrático. El primer eje del análisis es precisamente ese, la deshumanización de las consecuencias políticas. Votar contra la revalorización de las pensiones puede explicarse, con mayor o menor fortuna, desde argumentos presupuestarios. Reírse de una pensionista que protesta por ello no tiene justificación posible. Según analistas de comunicación política, este tipo de actitudes revelan una desconexión profunda con la realidad social y generan un daño reputacional difícil de revertir. No se trata de un error de cálculo, sino de una falla de empatía institucional. El segundo eje es el desmoronamiento del relato económico del Partido Popular. Javier Ruiz desmonta en directo los argumentos de Alberto Núñez Feijóo, señalando inconsistencias en las cifras y contradicciones entre distintas intervenciones públicas. Según Ruiz y otros analistas económicos, la subida de las pensiones estaba contemplada dentro de un marco presupuestario viable, respaldado por ingresos adicionales y previsiones ya aprobadas. Presentarla como un salto al vacío económico se interpreta como una estrategia de alarmismo, no como un análisis riguroso. Aquí entra el tercer eje, la difusión de bulos económicos. Las declaraciones de Juan Bravo son señaladas como ejemplo de cómo se utilizan datos descontextualizados o directamente erróneos para justificar una posición política impopular. Según expertos citados en el debate, este tipo de afirmaciones no solo confunden a la ciudadanía, sino que erosionan la credibilidad de quienes las emiten cuando son contrastadas públicamente. El cuarto eje del análisis es el liderazgo de Feijóo. La frase de Yolanda Díaz, «Feijóo no llegará a la Moncloa», se viraliza porque conecta con una percepción creciente, la de un líder que no consigue controlar el relato ni anticipar el impacto social de las decisiones de su partido. Según politólogos, el problema no es solo la votación contra las pensiones, sino la incapacidad posterior para ofrecer una explicación coherente y empática. Cada intervención parece agravar el daño en lugar de mitigarlo. El quinto eje es la convergencia con Vox. Aunque PP y Vox mantengan discursos distintos, el resultado práctico de su voto conjunto es idéntico. Para amplios sectores sociales, esa coincidencia refuerza la idea de que las diferencias se diluyen cuando se trata de recortar o bloquear derechos sociales. Esta percepción es especialmente dañina para un PP que intenta proyectar una imagen de moderación. Finalmente, el análisis apunta a una consecuencia más profunda, la politización del desprecio. Cuando el poder se acostumbra a trivializar el malestar social o a ridiculizar a quienes protestan, se rompe un contrato implícito de respeto democrático.
El testimonio de Feli Velázquez no se interpreta como un caso aislado, sino como el síntoma de una cultura política que ha normalizado mirar por encima del hombro a quienes dependen de las decisiones parlamentarias para vivir con dignidad. En conjunto, el escenario dibuja un jaque mate narrativo para el Partido Popular. No por la fuerza de sus adversarios, sino por la acumulación de errores propios, un voto impopular, una justificación endeble, bulos económicos desmontados en directo y un testimonio humano imposible de desacreditar. A partir de aquí, el debate deja de ser técnico. Pasa a ser un examen de valores. Y ese es un terreno en el que los argumentarios suelen fallar. La entrevista en Mañaneros 360 hectáreas ha actuado como detonante de una reacción mediática y social que ya venía gestándose desde la votación en el Congreso. Lo que hasta ese momento era indignación dispersa se convierte, tras el testimonio de Feli Velázquez, en un relato compartido de agravio. En redes sociales, los cortes del programa se viralizan a gran velocidad. El momento en el que Velázquez denuncia entre lágrimas que diputados del PP y de Vox se rieron de ella tras votar contra la subida de las pensiones genera una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad. Miles de usuarios señalan que la escena resume mejor que cualquier gráfico económico lo que está en juego, una política que afecta a personas reales y una respuesta institucional percibida como desprecio. El impacto no se limita a la emoción. Numerosos analistas subrayan que el testimonio rompe el principal escudo del Partido Popular, el de la discusión técnica. A partir de ese momento, ya no se habla solo de cifras o porcentajes, sino de trato, respeto y dignidad. En este marco, el argumento económico pierde fuerza frente a la experiencia vivida de una pensionista. En el ámbito mediático, el tratamiento es contundente. Columnistas y tertulianos coinciden en que el PP ha cruzado una línea simbólica difícil de revertir. Programas de debate destacan que la risa denunciada por Velázquez, de confirmarse, no es un gesto menor, sino un error político de primer orden, porque proyecta una imagen de burla hacia uno de los colectivos más sensibles del electorado. El papel de Javier Ruiz es ampliamente reconocido en este contexto. Su desmontaje de los bulos económicos difundidos por Alberto Núñez Feijóo y por Juan Bravo es citado como ejemplo de cómo el contraste de datos puede frenar la desinformación. Según analistas, cuando los argumentos económicos caen, la reacción emocional del electorado se intensifica porque se percibe una doble falta: votar contra las pensiones y hacerlo apoyándose en datos cuestionables. La intervención de Yolanda Díaz amplifica aún más la reacción. Su afirmación de que Feijóo no llegará a la Moncloa se interpreta en clave política, pero también como eco del malestar social que se expresa en la calle y en los platós. La viralización de su frase refuerza la idea de que el liderazgo del PP aparece cada vez más aislado de la realidad cotidiana de amplios sectores de la población. En asociaciones de pensionistas y colectivos sociales, la indignación se traduce en comunicados y movilizaciones anunciadas. Portavoces de estos colectivos advierten de que el episodio no se olvidará fácilmente y de que el voto contra las pensiones tendrá un coste político sostenido, no puntual. Según señalan, la dignidad de los mayores se ha convertido en un eje central del debate y cualquier intento de minimizarlo será percibido como una falta de respeto. Incluso en sectores tradicionalmente menos críticos con el PP se detecta incomodidad. Algunos comentaristas conservadores reconocen que la gestión comunicativa del episodio ha sido errática y que la imagen proyectada es difícil de defender. La combinación de un voto impopular, bulos desmontados y un testimonio humano potente crea un escenario en el que el silencio o la justificación técnica ya no bastan. En conjunto, la reacción mediática y social consolida una idea: el Partido Popular no está afrontando solo una crisis política, sino una crisis de empatía. Y en política, perder la empatía con colectivos tan amplios como los pensionistas suele tener consecuencias duraderas. La escena ya no pertenece solo a un programa de televisión. Se ha convertido en una fotografía política que acompañará al PP durante mucho tiempo. Y cuanto más se intenta pasar página, más se reactiva el recuerdo de lo ocurrido. Lo que ha estallado estos días alrededor del voto contra las pensiones ya no puede explicarse como un simple error táctico ni como una discrepancia parlamentaria más. Se ha convertido en un símbolo político, y los símbolos, cuando conectan con la experiencia real de la gente, son imposibles de borrar. El testimonio de Feli Velázquez ha roto definitivamente el marco en el que el Partido Popular intentaba refugiarse.
Porque una cosa es discutir cifras en abstracto y otra muy distinta es escuchar a una pensionista decir que se rieron de ella tras votar contra una medida que afectaba directamente a su vida. Ahí no hay argumentario que aguante. Ahí solo queda una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de política se está practicando cuando se pierde el respeto a quienes más dependen de las decisiones públicas? El desmontaje de los bulos económicos por parte de Javier Ruiz ha terminado de cerrar el círculo. Si el voto negativo no se sostiene ni en datos ni en empatía, lo que queda es un vacío político que golpea directamente al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Por eso la frase de Yolanda Díaz se ha viralizado con tanta fuerza. No es solo una provocación, es la verbalización de una percepción creciente de desorientación y falta de proyecto en la dirección del PP. Este episodio también deja una lección más amplia. Cuando la política se separa de la realidad social, la realidad acaba irrumpiendo por la vía más inesperada. Una tribuna del Congreso, un plató de televisión, la voz de una pensionista que ya no acepta ser invisible. Y cuando eso ocurre, el daño no es coyuntural, es estructural, porque afecta a la confianza y a la legitimidad. El Partido Popular tiene ahora dos opciones: asumir lo ocurrido, pedir explicaciones internas y recomponer su relación con la ciudadanía, o insistir en el relato defensivo y en los datos cuestionables. La primera opción exige responsabilidad. La segunda solo garantiza que el conflicto se prolongue y se agrave. Lo que está claro es que este episodio no se va a cerrar en falso. Porque no va solo de Feijóo, ni de una votación concreta. Va de cómo se trata a los mayores, de qué lugar ocupan en el sistema político y de si sus derechos pueden convertirse en moneda de cambio sin consecuencias. La democracia no se mide únicamente en escaños o en mayorías parlamentarias. Se mide en dignidad, en respeto y en la capacidad de escuchar a quienes no tienen altavoces, hasta que un día deciden alzar la voz. Y esa voz, una vez escuchada, ya no se puede ignorar. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.